Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio como siempre. Padre, venimos a ti con un corazón agradecido porque en tu Hijo Jesucristo somos amados, porque en tu Hijo Jesucristo hemos recibido el perdón de los pecados y en tu Hijo Jesucristo somos aceptados en tu presencia, Señor. Y tu palabra dice, Señor, como vamos a estar estudiando hoy, de que vivamos en la libertad que tu Hijo Jesucristo compró para nosotros, Señor, y que no nos sometamos de nuevamente al yugo de esclavitud, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy en este estudio nos enseñes a qué se refiere esto y cada día instales más y más de la libertad que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para que nosotros podamos disfrutar, Señor. Así que, Padre, entregamos a tus manos este estudio y te pedimos, Señor, que nos hables tú. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, entonces estamos en Gálatas, capítulo 5, como dije. Estamos pasando a la tercera y última etapa del libro de Gálatas, que es un libro, una carta que defiende de forma frontal e intensa el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Defiende que la salvación del alma humana, es decir, la justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, el obtener lo que llamamos la bendición de Dios, solo se obtiene a través de fe en Jesucristo y más nada, y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Y hemos visto que la enseñanza principal, y sobre todo hoy vamos a estar en el pináculo de Gálatas, en el versículo 1 al 6, pero ciertamente el versículo 1, porque habla de que la enseñanza principal de Gálatas es libertad en Cristo, en la gracia de Dios en Cristo, porque la gracia de Dios cambia todo. Y hemos visto también que la bandera de Gálatas, porque la libertad es libertad en contra del legalismo, y Gálatas es un libro que va y ataca o defiende el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo del legalismo que trata siempre de infiltrarse o de robarnos la libertad que Cristo nos da. Y vemos que la bandera del libro de Gálatas es una bandera que levantamos cada vez y tenemos una forma de contrarrestar y combatir el legalista empedernido que todos tenemos dentro de nuestros corazones, entendiendo que en el cristianismo hay un solo héroe y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo se llama Jesucristo el Señor, porque el cristianismo no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Es más de descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo y lo que nos ha dado en Jesucristo, que de lo que tú y yo debemos hacer por Dios. Bueno, el libro de Gálatas, como les dije, tiene 3 partes, 2 capítulos cada parte, y la primera parte es el origen y la veracidad del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Los capítulos 3 y 4 lo estuvimos estudiando hasta la semana pasada, son 6 defensas o argumentos que defienden el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y aquí en capítulos 5 y 6 ya pasa entonces Pablo a hablar de la parte de la aplicación práctica de esta gracia, de la aplicación práctica del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y lo que vemos primero en el versículo 1 del capítulo 5 es el primer versículo que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Fíjate, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Mira, la palabra de Dios, ciertamente el Nuevo Testamento habla de libertad. En Juan 8:31 el Señor dice ahí que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces Jesucristo habla de libertad. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Anteriormente, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús entra a Nazaret y entra a la sinagoga y le dan el rollo, el libro de Isaías para que lo lea, y va directo a una profecía del Mesías y la profecía dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, y mira lo que dice: y me ha enviado ¿a qué? A proclamar libertad a los cautivos,
a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, habla si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad los hará libres. Yo he venido a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y hoy aquí en Gálatas 5:1 vimos que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pero fíjate lo que dice después, dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, es libertad de un yugo de esclavitud. Entonces, vamos a ver si podemos identificar de qué se trata este yugo de esclavitud. Porque aquí está diciendo, manténganse firmes y no se sometan nuevamente. Y aparentemente es un yugo de esclavitud en el cual venimos anteriormente. Y muchas veces lo arrastramos, pero tendemos a querer ponérnoslos otra vez. ¿Y qué yugo de esclavitud es este? Bueno, en el capítulo 4 lo estuvimos estudiando. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3 dice que así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y la misma palabra, el mismo Pablo nos dice cuál es el yugo de esclavitud. Y dice, estaban esclavizados por los principios de este mundo, por los métodos de este mundo. En el versículo 8 del mismo capítulo 4 dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Entonces son esclavos de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Y Pablo habla aquí, mira, claramente, esclavizados por los principios de este mundo, esclavizados esclavos de los que en realidad no son dioses. ¿De qué está hablando Pablo? Libertad. Manténganse libres y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. Y dice, ¿libertad de qué yugo de esclavitud? Bueno, mira, la libertad, ¿cuál es el yugo de esclavitud? Es libertad del yugo de esclavitud, de tener que salvarnos a nosotros mismos. Jesucristo vino a liberarnos de la necesidad que tú y yo tenemos de salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? Mira, bueno, y dice, salvarnos a nosotros mismos tanto en la eternidad como en este mundo. Pero para que entendamos esa proclamación, libertad del yugo de esclavitud, de tener que salvarnos a nosotros mismos, vamos a estar claros en a qué nos referimos con esto de salvarnos a nosotros mismos. Vamos a entender qué es eso, ¿no? Salvarnos a nosotros mismos, salvar, en términos bíblicos, salvación, técnicamente es proveerle al alma lo que necesita para ser feliz o lo que necesita para funcionar. Salvación es proveerle al alma lo que necesita para verdaderamente ser feliz, para funcionar como estaba supuesta a funcionar desde un principio. Y decimos en la eternidad, porque entonces es salvación. ¿Quién es feliz en el infierno? Nadie es feliz en el infierno. Pero salvación per se no es nada más no ir al infierno, es simplemente es darle a tu alma, es proveerle a tu alma lo que necesita para ser feliz. Entonces, en la eternidad Jesucristo nos vino y nos salva de nuestra necesidad de salvarnos a nosotros mismos, porque sin Él nosotros tendríamos que ser perfectos para poder obtener la aprobación de Dios que Dios exige. Entonces, eternamente Jesucristo vino a salvarnos. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque Jesucristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos. Dios solo acepta perfección buena suerte tratando de ser perfecto, porque la realidad es que no toma mucho tiempo tratar para darte cuenta que no eres perfecto. Entonces cambiamos a Dios. Dios no puede ser que Dios exija perfección. Nadie es perfecto. No, y Dios exige perfección. Precisamente es que tú no te puedes salvar a ti mismo. Y por eso entonces le envía a su Hijo Jesucristo a ser perfecto por ti para que Él se gane la aprobación de Dios y tú terminas teniendo aprobación delante de Dios basado en lo que Él hizo. Por eso entonces Jesucristo nos salva a nosotros mismos en la eternidad, y esta salvación se obtiene por fe en Jesucristo, lo que llaman justificación por fe en Jesucristo. Justificación por fe en Jesucristo. Sí, para no ir al infierno lo único que tú necesitas es creer que Jesucristo pagó por todo. Verdaderamente creer que tus pecados han sido perdonados, de manera que esa creencia, esa fe te habilite a ir en dirección al Dios que cuando lo veas tú te vas a dar cuenta que odia el pecado y que es un Dios de ira, y sin embargo puedes ir en su dirección. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su sacrificio, verdaderamente aplacó esa ira. Y si te atreves a ir en su dirección, bueno, te vas a dar cuenta que verdaderamente Jesucristo
pagó por todo y aplacó esa ira porque su ira no te va a tocar. Y puedes disfrutar entonces del amor de Dios. Entonces, pero salvarnos nosotros mismos es proveerle al alma lo que necesita para funcionar o ser feliz. En la eternidad, Jesucristo nos libera de la necesidad de tener que ser perfectos para poder obtener la aprobación de Dios. Y esta se obtiene mediante justificación por fe en Jesucristo. Ok, pero eso es, digamos, en la eternidad. Y ciertamente las iglesias hacen mucho énfasis en la salvación eterna y es la más importante de todas maneras. Sin embargo, hay un sitio donde yo siento que en la iglesia estamos haciendo un trabajo un poco pobre, es en el sentido que le damos a la gente digamos, la esperanza de vida eterna, pero el mismo David dice que hubiese yo me hubiese yo desesperado si no hubiese creído que iba a haber la bondad del Señor en el mundo de los vivientes. Porque ¿qué tal entonces para el tiempo que me queda acá? ¿Qué pasa con el tiempo que me queda acá? Bueno, sí, sé que cuando me muera voy a ir digamos, a estar en la presencia de Dios, pero a mí me quedan unos ciertas cantidades de años acá, y bueno, ¿qué voy a hacer con mi tiempo aquí? Bueno, Jesucristo vino también a darnos libertad en este mundo, libertad del yugo de esclavitud, de tener que salvarnos a nosotros mismos en este mundo. ¿Libertad de qué? ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Bueno, por ejemplo, de tener que conseguir sentido para nuestra existencia. ¿Para qué estoy aquí? Todas esas preguntas existenciales del alma humana que dice, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué existo? Bueno, tú existes para conocer a Dios y darlo a conocer. El propósito de tu vida no es hacer dinero, el propósito de tu vida no es ser famoso, no es ni siquiera dejar una marca en este mundo. El propósito de esta vida, Jesucristo te lo da y te lo enseña, es conocer a Dios y darlo a conocer. Jesucristo nos libera de ese yugo, del tener que conseguir sentido para nuestra existencia. Jesucristo nos libera, por ejemplo, del yugo en este mundo de tener que forjar nuestra propia identidad, porque todos necesitamos ser quién soy yo. ¿Qué me diferencia a mí de esta otra persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido? Tu identidad no tienes que estar forjando tu propia identidad. Entonces yo forjo mi identidad como yo soy el pastor, o yo soy el cantante, yo soy el que es matemático, yo soy el que echa chistes, yo soy y forjar tú tu propia identidad. Jesucristo te da una identidad eterna que no depende de la aprobación de nadie, y es tu identidad como hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. Y esa identidad no depende de ti, esa identidad depende única y exclusivamente de lo que Jesucristo ha hecho por ti. Gracias a Él eres hijo de Dios. No es nada de lo que tú puedas hacer ni puedas deshacer. Por ejemplo, en la necesidad de conseguir amor. Todos tenemos la necesidad de ser amados. Y Jesucristo dice, o sea, ya deja de estar peleando ya y deja de estar, tú sabes, luchando y haciendo gimnasias mentales y manipulaciones para conseguir la aprobación de los demás, para satisfacer tu necesidad de ser amado. ¿Sabes qué? La realidad es que en Jesucristo eres amado y punto. En Jesucristo tienes acceso al amor incondicional de Dios que no cambia, y en Él eres amado. Jesucristo entonces te libera de tu necesidad de conseguir amor. Jesucristo te libera también de tu necesidad de conseguir, digamos, seguridad. Todos nacemos inherentemente inseguros y necesitamos seguridad. ¿Cómo voy a vivir el día de mañana? ¿Será que voy a tener para pagar, para comer, para vestirme, para la educación, para lo otro? ¿Y quién me va a proteger de los terroristas? Y el no sé qué, y el otro, ¿sabes qué? Jesucristo vino y nos libera del yugo de tener que conseguir seguridad. En última instancia, Jesucristo nos libera del yugo de tener que conseguir satisfacción por nuestras propias métodos. Y todo esto se obtiene mediante santificación, una vez más, que es por fe en Jesucristo. Entonces tenemos de los dos pilares de la salvación per se, tenemos la justificación por fe en Jesucristo, que te habilita para la eternidad, y tenemos santificación por fe en Jesucristo, que te habilita para obtener salvación en este mundo. Pero yo quería que analizáramos un poco porque entendiéramos cómo funciona esto. Porque si lo entendemos bien, entonces podemos explicarlo. Y quería que analizáramos un poco, mira, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Mira, la raíz del problema, mira como dice aquí, por ejemplo, en Gálatas 3:22 lo pone claramente. Dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Todo el mundo es prisionero del pecado.
para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda. En Juan 8:31, cuando Jesucristo está diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los discípulos que le están diciendo esto, dicen, mira, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados si nosotros no somos esclavos? Y mira lo que dice Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Es que somos esclavos del pecado. Eso no lo digo yo, eso lo declara la Escritura. Y yo me he dado cuenta en mi propio corazón que es verdad. ¿Te has dado tu cuenta en tu propio corazón de que verdaderamente eres esclavo del pecado? El que peca es esclavo del pecado. Entonces, eso nos lleva a otro punto. Entonces, ¿realmente qué significa eso? ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecado? Porque se habla tanto de pecado. Mira, podemos definir pecado en forma formal y después en forma práctica. Porque, vamos a estar claros, en forma formal pecado o pecar, en el griego viene de hamartano, una palabra que significa simplemente descarriarse del camino. Bíblicamente, pecar lo que significa es descarriarse del camino, con la connotación de que si te descarrias del camino no vas a llegar a la meta y no vas a poder disfrutar del premio que hay al final del camino. Entonces, pecar, en los ojos de Dios, es desviarse del camino. Y porque te desvías del camino no llegas a la meta y no disfrutas del premio o de la meta de lo que hay al final del camino. O sea, cuando Dios dice no peques, lo que está diciendo es no te hagas daño. No abandones tu premio, no abandones lo que tú fuiste diseñado para recibir. Entonces, mira, pecado, mira, lo puse aquí en forma formal. Pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y como Dios es infinitamente bueno, todo pecado es malo. Pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y como Dios es infinitamente bueno, todo pecado es malo. Por eso es que cuando Dios dice no hagas esto, lo que está diciendo es no te hagas daño. Entonces, desviarse de la voluntad de Dios, desviarse del camino que Dios ideó para tu vida, eso es lo que es el pecado. Pero en forma práctica, para ti y para mí, pecado, escuchen esto, pecado es simplemente buscar satisfacción para necesidades legítimas del alma humana en lugares ilegítimos. Realmente eso es lo que es pecado. Desviarse del plan de Dios. Entonces el plan de Dios es que tú consigas satisfacción para tus necesidades de ser amado en Él. Pero el pecado es que si nos desvía, ese es el plan, ese es el camino de Dios, ese es la vía que él diseñó. Pero tú y yo, como no lo tenemos a Él, entonces buscamos amor en otros lados, entonces en la aprobación de los demás. Entonces la niña busca la aprobación o amor en otros hombres y tú y yo buscamos, bueno, cada vez que estamos buscando satisfacer nuestras necesidades legítimas, pero en lugares ilegítimos. Pecado es buscar satisfacción para necesidades legítimas del alma humana en lugares ilegítimos. Y esos lugares son ilegítimos porque la satisfacción temporal que esos lugares proveen es más lo que destruyen que lo que edifican. ¿Ok? Y al consumir estas satisfacciones uno termina peor que antes de consumirla. Es como la persona que hace drogas. Y la droga la vemos obviamente porque es destructiva, pero una persona cuando hace droga por un momento le da una euforia y se siente que se llena el vacío, pero cuando termina la acción de la droga termina en un lugar peor que cuando empezó. ¿Sí o no? Bueno, pero de la misma manera, cuando lo vemos con drogas y alcohol y todas estas cosas, de la misma manera es cada vez que tú y yo sustituimos lo que Dios está supuesto a darnos y lo sustituimos con X, Y o Z, con la misma manera que estamos tomando una droga, de la misma manera y estamos sustituyendo a Dios, de la misma manera cada vez que nosotros buscamos amor y la aprobación en los demás, un lugar donde no es en lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, entonces nosotros estamos como quien dice, buscando y recibiendo satisfacción temporal en lugares ilegítimos, y el problema con ellos es que es más lo que destruyen que los que verdaderamente edifican, y al consumirlas uno termina peor que antes. Mira, entonces, ¿qué es pecar? Pecar es buscar satisfacción para necesidades legítimas, porque no es que tú dejas de tener esa necesidad de ser amado.
O deja de tener esa necesidad, no seas inseguro. O no, es que tú necesitas seguridad, tú necesitas ser amado, tú necesitas una identidad, necesitas propósito para tu vida. El punto no es tener esa necesidad. El punto es tratar de llenar esa necesidad, de proveer para esa necesidad en lugares ilegítimos, porque nos traen problemas y traen destrucción. Pero quiere que viéramos que el ingrediente perdido lo llamé. ¿Cuál es el ingrediente perdido? Entiendan esto. Bíblicamente, lo que satisface, ¿sabes qué es lo que satisface bíblicamente al corazón humano? Lo que satisface es la gloria de Dios. ¿Ok? Lo entiendas o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, lo que satisface es la gloria de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento la palabra gloria es la palabra kabod, ¿no? Y esta palabra kabod, ¿sabes qué significa? Significa peso, sustancia. Y lo hemos hablado anteriormente. Es como algo que produce saciedad, algo que produce hartazgo o satisfacción. Lo diferente entre comerse un lomo fino y comerse un algodón de azúcar. ¿No? Tú agarras el algodón de azúcar y se ve gigantesco así, te lo metes en la boca, es gigantesco, pero en lo que te lo metes en la boca se convierte en nada, ¿verdad? Bueno, la gloria de Dios es más como un lomo fino, cuando cortas así, ¿no? Y se ve bien jugoso, y cuando te lo metes en la boca es, no, como que hay sustancia, hay peso, ¿ok? A diferencia del algodón de azúcar, que es gigantesco, te lo metes en la boca y se vuelve nada. Bueno, esa es la gloria de Dios. Lo que significa la palabra kabod es eso, es peso, sustancia. En otras palabras, lo que por diseño el ser humano necesita para funcionar. Sí, bíblicamente, mira, la gloria de Dios es lo que por diseño el ser humano necesita para funcionar. Y es importante que tú y yo entendamos esto y lo creamos y veamos cuál es la forma de adquirir la gloria de Dios. Porque tú fuiste diseñado a funcionar con la gloria de Dios. Y si tú no tienes la gloria de Dios, entonces estás en problemas, estás en carencia. Y de hecho, es más, el Evangelio es eso. Romanos 3:23 explica la maldición. ¿Cuál es la maldición? Que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la situación maldita, o digamos, en la que nace todo ser humano. Mi hijo, el bebé que nació ahí, mira, maldito en el aspecto de que está desconectado de la gloria de Dios. Lo que su alma necesita para funcionar. Y bueno, mientras tanto estamos aquí, tú sabes, proveyendo aquí y allá, pero esa alma lo que necesita es la gloria de Dios. Pero como nacemos pecadores, el problema es que estamos destituidos, nacemos destituidos de la gloria de Dios, lo que verdaderamente satisface el alma humana. En la ausencia de la gloria de Dios, ¿qué hacemos? Necesitamos satisfacción, no nos queda más remedio que ir a buscar satisfacción en bamba, digamos, en sustitutos, en lugares ilegítimos. Y por eso es que poco a poco nos vamos destruyendo nuestra vida, porque estamos proveyendo satisfacción a necesidades legítimas en lugares ilegítimos, porque simplemente no tenemos acceso al lugar legítimo. La maldición es Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La bendición está en 2 Corintios 4:6. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 4:6? Hablando de la salvación y la regeneración del corazón humano mediante el Espíritu de Dios, dice que porque Dios, el mismo que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, como recordando a Génesis 1, hágase la luz se hizo. Bueno, ese mismo Dios hizo brillar su luz en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces fíjate que la maldición es que nacemos destituidos de la gloria de Dios. La bendición es que Dios en Jesucristo envía su Espíritu para que haga una regeneración en tu corazón y habilitarte o rehabilitarte a que tú puedas conocer la gloria de Dios. Y mire, y por eso es que 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados a la imagen del Señor como de gloria en gloria. De gloria en gloria, somos transformados a la imagen del Señor de gloria en gloria, porque lo que necesitamos es la gloria de Dios, que solo es accesible a través de Jesucristo, del renacer espiritual que solo Jesucristo nos puede dar, del recibir el Espíritu de Dios, que haga esa obra en nuestros corazones,
que solo Jesucristo nos da. Mira, la exhortación es la siguiente, y lo hemos visto hartamente cuando estudiamos en Colosenses. Jesucristo más nada equivale a todo. Jesucristo, mira, la ecuación aritmética más bacán de la historia del universo. ¿Cuál es? Jesucristo más nada equivale a todo, absolutamente todo. A Jesucristo no hay que añadirle a nada. Segunda de Colosenses 2:10 dice que ustedes están completos en Él, completos en Él. Pero entonces mira, ¿cuál es el problema? Bueno, nosotros estamos, porque aquí Pablo dice, mire, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ok, olvídense de los principios de este mundo, de los métodos de este mundo. Olvídense de aquellos que no son dioses, a los cuales ustedes eran presos de esos dioses, pero que realmente no son dioses, no tienen la capacidad de proveer satisfacción. Enfóquense en descubrir y en disfrutar, digamos, lo que Dios en Jesucristo ya les dio. No caigan una vez más en el plan del mundo de ver qué es lo que tú tienes que hacer tú por Dios, sino enfócate en descubrir lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por ti. Tú no eres el rey de la partida, tú no eres, digamos, el héroe de la historia. Un solo héroe y se llama Jesucristo. Mira, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que dice, no creamos la mentira del enemigo, no regresemos ni al desierto del legalismo, ni al Egipto del mundo en búsqueda de satisfacción. Porque eso es lo que tú y yo hacemos, ok, ya recibí a Jesucristo y ni entiendo qué significa eso, entiendo que más o menos que por haber recibido a Jesucristo yo no voy al cielo, no voy a ir al infierno, pero ok, bacán, pero mientras tanto yo tengo una vida que vivir acá y voy a seguir sin ningún entendimiento de la dinámica de cómo funciona todo, entonces voy a seguir simple y llanamente tratando de satisfacer mis necesidades carentes en lugares ilegítimos, que es lo que técnicamente es pecado, y sigo de una manera u otra destruyendo mi vida temporal en este mundo y mi capacidad y mi derecho, digamos, por formas, digamos, hereditarias como hijo de Dios, de que mi vida sea utilizada para la gloria de Dios en este mundo, simplemente porque no me han dicho nunca, ni me han exhortado, ni me han dado a entender la realidad de cómo funciona esto. Lo que funciona es que quédate en la tierra prometida. Enfócate en que los tesoros que Dios ya te dio en Jesucristo sean tuyos verdaderamente, y la libertad que Él te da, que verdaderamente la disfrutes. Ahora no se te ocurra decir, ok, bueno, pongo eso en stand-by, pero entonces como necesito satisfacción para esta vida, voy a regresar o a la religiosidad, o voy a regresar, si es peor, hasta Egipto, a buscar en este mundo la satisfacción en los lugares anteriores donde yo estaba tratando de buscarlos, como tú sabes. Tú sabes todos los lugares donde tú y yo estábamos buscando satisfacción antes de conseguir que se nos abriera la puerta a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. El punto no es ir al cielo, el punto es llegar al Padre. El cielo no es cielo si Dios no está ahí. El punto es llegar a la gloria de Dios, a conocer al Padre, conocer su amor mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que odia el pecado, y solo en Jesucristo tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados. Entonces, el versículo 1, una vez más, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Manténganse firmes, hermano, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, de tener que tratar de salvarse ustedes mismos. Enfóquense más bien en descubrir cómo es que Jesucristo ya te salvó, y ya en Jesucristo tienes todo lo que tu alma ha necesitado, y ustedes están completos en Él. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice que escuchen bien, y mira esto, Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y después va y le dice como una advertencia, por si acaso, si no han sopesado las consecuencias de esto, les digo, dice, escuchen bien, en el versículo 2, yo Pablo les digo, y mira esto es una advertencia que es sombría, dice, si se hacen circuncidar, una figura de regresar al legalismo, de confiar en ti mismo y de confiar y tomar cartas en el asunto tú y hacerlo tú, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Imagínate. Escuchen bien, yo Pablo les digo, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Dice, de nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley.
Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¡Wow! Increíble, porque fíjate, la semana pasada, la última vez que nos reunimos, estudiamos lo que dijo Watchman Nee, que nos daba un poquito una ventana a lo que es la ley y lo que es la gracia. ¿Te acuerdan cómo estábamos hablando que Watchman Nee dice, ley implica yo debo hacer algo por Dios, gracia implica Dios hace algo por mí? Sí, mira, ley, yo debo hacer algo por Dios, enfocándote en lo que tú debes hacer por Dios. Gracia es Dios hace algo por mí, porque eso es gracia, es favor. Cuando Dios dice que apártate y yo lo hago por ti. ¿No? Ley, yo debo hacer algo por Dios. Gracia, Dios hace algo por mí. Bueno, ley y gracia en realidad no es ley y gracia, sino ley o gracia. En la economía de Dios, ley y gracia son dos bandos mutuamente exclusivos. Yo les advierto que si se hacen circuncidar a Cristo no les servirá de nada. Aquellos que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. O estás en gracia o estás en ley. No puedes estar en los dos bandos. O estás enfocándote en lo que tú debes hacer por Dios, donde tú eres el rey o el héroe de la partida, o estás enfocándote en descubrir lo que Dios hace por ti. De hecho, hizo por ti en Jesucristo, y es cuestión de que tú lo descubras y lo poseas como tuyo. Entonces, digamos que la meditación es obvia. ¿En qué bando estás tú? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿En qué bando estás? ¿Estás en el bando de la ley o estás en el bando de la gracia? Y el tema es que, mira, tú y yo tenemos un legalista empedernido en nosotros, que de forma, si no estamos pendientes, el legalista toma posesión, toma la acción, y nosotros por defecto somos legalistas y tenemos que estar más bien, digamos, en guardia para poder entender y detectar el legalista en nosotros. Por eso es que les digo que la bandera de Gálatas es: en el cristianismo hay un solo héroe, y no somos ni tú ni yo. Todo tipo de plan de cambio o de plan de santificación que te pone a ti en un papel de protagonismo tiene que ser seriamente cuestionado como legalismo, ¿ok? Porque tendemos a esto, somos adictos al legalismo. Entonces, ¿en qué bando estás? ¿En el bando de la ley? ¿En el bando de la gracia? Y antes que digamos, tomes una decisión, yo quería que consideraran esto. Mira, considera esto antes de escoger. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor rescata a su pueblo de Egipto y los está llevando a la tierra prometida, pero tienen un tiempo que van a estar en el desierto, el Señor les da, digamos, el plano para la construcción del tabernáculo. ¿Se acuerdan? De la construcción del tabernáculo, y básicamente el tabernáculo tenía un sitio principal que era donde estaba el arca. ¿Se acuerdan? El arca del pacto, y que en el arca del pacto estaba la ley. Pero fíjate que ahí en Éxodo 25, 17, el Señor dice, anteriormente dice que hagan el arca y donde van a poner la ley, pero fíjate que en el versículo 17 de Éxodo 25 le dice, también haz un propiciatorio. ¿Qué es eso? En la palabra original dice un cobertor o una tapa. También la llamaban la silla de misericordia. Y hazla de oro puro, ¿no? De un metro con 10 centímetros de largo, por 70 centímetros de ancho. Y fíjate que dice, y también ponle 2 querubines de oro, labrados a martillo, para los dos extremos del propiciatorio. Y ponle 2 ángeles, ¿no? De un lado y del otro, a la tapa con la tapa con la cual vas a tapar el arca, donde adentro del arca está la ley, ¿no? Cada uno de estos era un extremo un querubín, hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Dice, los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Y mira lo que dice, y en el versículo 21 dice, y coloca el propiciatorio, o la tapa esta que estamos hablando, encima del arca, y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Entonces el Señor desde un principio está diciendo, agarra la ley que te voy a dar, ponla en la caja y tápala con el propiciatorio, o con la cobertor, tapa o silla de la misericordia, como lo llamaban.
Dice, y yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Este es el Señor hablando con Moisés. Bueno, ¿cómo se iba a reunir Dios con su pueblo? En el propiciatorio, no en la ley, sino en la tapa que cubre la ley de Dios. Y este propiciatorio, no tengo tiempo para darles súper detalles, pero este propiciatorio, esta silla de misericordia representa a Jesucristo. Jesucristo es el que tapa la ley de Dios y en el cual nosotros nos acercamos a Dios a través de Él. No vamos directamente a la ley, sino que ni quites esa tapa. Yo me voy a encontrar contigo ahí en el propiciatorio, ahí en la silla de misericordia. Como queriendo decir, dirígete a mí, acércate a mí basado en mi misericordia, no en tu capacidad de obedecer mi ley, porque ese no es el plan de Dios ni del principio. Mira, el propiciatorio, la silla de misericordia representa a Jesucristo. Rapidito lo podemos ver ahí en Juan 20, cuando Jesucristo ya lo entierran, después de haber sido crucificado, lo entierran y Él resucita y van y buscan van a la tumba y no lo ven, y dice que los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y ¿qué vio? En el lugar donde Jesucristo había muerto, donde ya su cuerpo no estaba, había ahí 2 ángeles. ¿Se acuerdan los querubines que estaban encima de la tapa del propiciatorio? 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Es una figura exacta de esta tapa que en el Antiguo Testamento cubría el arca. Es más, eso en forma alegórica quizás, pero en 1 Juan 2:2 dice claramente que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, esa tapa que cubre la ley de Dios es Jesucristo. Como queriendo decir, no remuevan nunca el cobertor o la silla de la misericordia. ¿Ustedes se acuerdan qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando la gente, si se atrevía a levantar la tapa? Bueno, mira, en primera de Samuel, capítulo 6, rapidito, los filisteos se habían robado el arca del pacto. ¿Okay? Y habían puesto esa arca del pacto en un sitio donde tenían otros ídolos, y los ídolos terminaban en el piso. Total que esto sucedió varias veces y los tipos se asustaron y dijeron, no, vamos a poner esta arca con unas vacas y unos toros y que estos animales, y se lleven esa arca de aquí. Y los toros fueron solitos, o las vacas, no me recuerdo qué animal era, y fueron a un lugar que llaman Bet-Semet, creo que se llaman. Pero fíjate que dice que algunos, en el lugar donde recibieron el arca, y se encontraron, ¡ay, no puedo creer! Mira, el arca que se habían robado los filisteos, la conseguimos. Y dice, ahí en 1 Samuel 6:19, dice que algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, quizás para ver si las tablas de la ley todavía estaban ahí. Y mira lo que dice, y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado, y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y dónde podemos enviar el arca que no se quede entre nosotros? Fíjate, se atrevieron a levantar el arca del Señor y el Señor los fulminó. 70, y dependiendo de la traducción, son 70 o 70,000, pero pongamos que son 70, los que se atrevieron a levantar el arca. El Señor los fulminó en una forma como que dice tipológica, para darnos a entender la seriedad del asunto. Tan serio es que mira que lo que podemos decir es que el plan de Dios siempre ha sido que nos acerquemos a Él basados en su misericordia y nunca jamás basados en nuestra capacidad de obedecer su ley. Es más, en el Nuevo Testamento, sin tanta alegoría, simplemente Pablo lo pone claramente, dice, Dios nos ha capacitado a nosotros para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Ok? Escuchen bien, de regreso aquí a Gálatas, versículo 2, capítulo 5. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de ustedes o entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Versículo 5, seguimos. Pablo dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias
la justicia que es nuestra esperanza. La justicia que es nuestra esperanza. Esperamos por fe la justicia que es nuestra esperanza de recibirla. ¿Qué es esto de justicia? ¿No? Esto no está hablando de justicia en el sentido de la justicia de Dios, de ser justificado delante de Dios. Esto está hablando del hecho de ser justo, de una forma verdaderamente, digamos, práctica. ¿Qué es justicia? Justicia técnicamente significa una persona sin falta, sin errores, sin carencias, completos. Cuando Pablo dice aquí, mira, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. O el ser esas personas sin carencias, ser esas personas que estamos completos, sin errores, sin faltas. Y es una esperanza que recibimos por fe mediante el Espíritu de Dios. Mira, Romanos 8:22 lo pone de esta manera. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, los que hemos nacido de nuevo y hemos tenido el corazón reactivado a conocer la gloria de Dios, pero que estamos simplemente en primicias. Eso es algo que es un principio. Bueno, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. En primera de Juan 3:2 lo dice claramente, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es un proceso que tarda, que se va a perfeccionar en el regreso de Jesucristo, porque dice, sabemos, sin embargo, que cuando Jesucristo venga, seremos semejantes o iguales a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Entonces, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. Y fíjate que el versículo 6, con el que estamos terminando, dice que en Jesucristo, o en Cristo Jesús, mira esto, en Cristo Jesús, en el cristianismo, de nada vale rituales vacíos. Dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Eso no vale para nada. Lo que verdaderamente vale en el cristianismo, dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. En el cristianismo, tus rituales y lo que tú hagas realmente no significan nada. En el cristianismo lo que verdaderamente vale es fe que actúa o que se expresa mediante el amor. ¿Cómo es esto? ¿Te acuerdas que, mira, habíamos dicho que es un problema de satisfacción? Tú naces con necesidades inherentes, legítimas, pero como no tienes el original, lo llenas en lugares, o el legítimo lo llenas en lugares, vas a lugares ilegítimos para satisfacer tus necesidades. Miren, en el Proverbio 27:7, mira cómo lo pone la palabra de Dios para todos. Dice, Proverbio 27:7 dice, el que está satisfecho desprecia hasta la miel, pero el que está muerto de hambre, hasta lo amargo, es un dulce manjar. Mira, el que está satisfecho, hasta la miel la desprecia. Yo estoy satisfecho, yo ni miel necesito. Pero el que está muerto de hambre, hasta lo amargo, le parece un dulce manjar. ¿Cómo así? Mira, es un problema de satisfacción. Si tu alma está satisfecha en lo que Dios te ha proveído a través de Jesucristo, entonces tú le vas a decir que no al pecado. ¿Quién quiere? Si yo me estoy desgustando aquí de la gloria de Dios, ¿qué atractivo tiene para mí las drogas? O sea, el alma que está muerta de hambre, hasta lo amargo le parece un dulce manjar. Hasta, sin conexión en el original, bueno, hasta las drogas tóxicas y nocivas que todo el mundo sabe que son tóxicas, pero si no tengo más nada, bueno, yo no aguanto el vacío y necesito algo que me dé paz. Y bueno, y te metes lo que sea. Pero es porque no estás satisfecho, porque no has conseguido satisfacción en Dios. Porque aquí dice que el que está satisfecho desprecia hasta la miel. El que está satisfecho hasta los ídolos o los lugares ilegítimos que son más o menos moralmente correctos, digamos, ser reconocido en tu trabajo por tu buena labor y conseguir ser el buen pastor y todas esas cosas que igual son sitios ilegítimos para conseguir satisfacción a tus necesidades legítimas, porque tu satisfacción no viene de nada que este mundo puede dar,
sino de lo que Dios te puede y te dio ya en Jesucristo. Mira, cuando aquí dice que lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, ¿por qué? Porque si una persona que mediante la fe está consiguiendo satisfacción en Dios, entonces a esa persona le queda tiempo verdaderamente para amar a los demás. Yo puse aquí que solo el que por fe, o que el que por medio de la fe conoce y consigue verdadera satisfacción en la gloria del amor de Dios, le queda tiempo y es equipado con recursos para verdaderamente amar a su prójimo. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Está contingente a que tú conozcas su amor. Ámense los unos a los otros. De esta manera el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. En la manera en que ustedes se aman los unos a los otros. Ámense unos a otros como yo los he amado. En la medida que conocen mi amor, bueno, entonces en esa medida van a poder dar ese amor. Si tu alma está abocada en conseguir satisfacción para ti mismo, en tus proyectos de autosalvación, entonces no te queda tiempo para estar amando a tu prójimo. Porque yo estoy demasiado ocupado tratando de salvarme a mí mismo. Mi vida está, nada más tengo 24 horas en el día, y en las cuales las tengo todas abocadas para mi empresa, tú sabes, conseguir donde yo percibo que hay cierta satisfacción, sentido para mi vida, una identidad, conseguir amor, satisfacción, y, seguridad. Y si estoy abocado tratando de salvarme a mí mismo, jamás me va a quedar tiempo a mí para demostrarle amor al prójimo. A veces probablemente puedo hacer algo nice o algo chévere, digamos, porque, bueno, si es que eso que estoy haciendo en cierta forma va indirectamente a proveer para mi inseguridad. Y cuando hacemos cosas buenas, si vemos y resguñamos hasta el núcleo del asunto, vemos que hasta las obras más positivas que hacemos, bien por debajo tienen una motivación pecaminosa, una motivación que lo que está buscando autosatisfacción, ¿no? Ese somos tú y yo, separados de la gloria de Dios. Pero en Cristo, Dios ya nos dio acceso a todo. Entonces, fíjate, es cuestión de que tú y yo, como dice en el versículo 1 del capítulo 5 que estamos leyendo hoy, en Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos abrió la puerta y nos dio acceso a la gloria de Dios. Busca satisfacción ahí y en vez de y mantente firme en esa libertad y no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud de tener que ir de regreso a una vida de religiosidad o tener que ir inclusive más atrás a un mundo de, digamos, a Egipto o a las cosas de este mundo a tratar de conseguir satisfacción para las necesidades inherentes y legítimas de tu alma. Más bien, abócate. Mira, el Nuevo Testamento se llama testamento porque es eso. Hay un muerto que dejó una herencia. Y cuando vamos a leer el testamento, la gente no es que vamos al testamento de que tengo que hacer para ganarme lo que el muerto dejó. No, estamos leyendo un testamento, lo que estamos aquí abriendo y viendo y descubriendo lo que el muerto nos dejó. Bueno, Jesucristo es el muerto, solo que no está muerto, porque Él resucitó. Pero Él, con su muerte, nos ha hecho herederos. Y venimos aquí, venimos es como a abrir, no tanto a ver cuáles son las listas de las cosas que yo tengo que hacer, sino más bien a descubrir qué es lo que el muerto nos dejó, cuál es la herencia, para que nosotros podamos poner nuestro enfoque en Jesucristo y no en este mundo. ¿Se acuerdan como dicen Colosenses? Pongan su atención en Jesucristo y no en las cosas de este mundo. Olvídate, este mundo no tiene la capacidad de satisfacer tus necesidades de forma legítima, de forma permanente. Es más, los lugares donde cierta satisfacción es conseguida, a la final terminas peor que cuando empezaste y cuando las consumes. Dios te dio algo que ya es tuyo, es tu herencia, enfócate en descubrirla, en adueñarte de ella, y la figura está en la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida, ¿todo estaba ya listo? No, ellos tenían que conquistar los diferentes lugares. La vida vivida por el Espíritu es una vida donde hay batallas, donde hay luchas, y así. Entonces ahora venimos y leemos la palabra de Dios, sí venimos aquí a la iglesia, sí venimos, servimos al Señor.
Y si hay batallas que descubrir, en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu, a través de su palabra, renueve nuestra mente para enseñarnos y darnos la capacidad de adueñarnos de todo lugar donde la suela de tu zapato pise, esa es tu tierra. Pero tienes tú que mover tus esfuerzos sean en llevar a cabo tu salvación. ¿No es lo que dice Filipenses? Con temor y temblor, lleven a cabo su salvación, porque es Dios el que les da a ustedes el querer y el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pongamos nuestro esfuerzo en materializar la salvación que Dios ya nos dio en Cristo, en vez de seguir coqueteando con ídolos en este mundo que después de todo no tienen capacidad verdaderamente para satisfacer, porque solo Dios satisface, y al final terminamos peor que cuando empezamos. Porque ídolo es ídolo. El original es en Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que son a veces... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.